Muy buenas tardes. Queremos darle gracias a Dios por una oportunidad más que nos regala en esta tarde preciosa para estar acá compartiendo con ustedes. Agradecemos a cada una y a cada uno de ustedes que nos siguen en las redes sociales. Agradecemos también a nuestro canal Telesur. Este es tu programa Tiempo con Dios. Y hoy con un programa diferente. Hoy tenemos un programa, es el mes de septiembre, es el mes de la Biblia. Y este es el último programa de este mes. Entonces hoy vamos a estar platicando sobre la importancia de la Biblia. Bueno, no estoy sola en este lugar. Estoy en grata compañía. Hoy tenemos también un invitado especial. Tenemos al pastor Cristian Espinosa de la iglesia Casa de Adoración y Alabanza de Ciudad Neily. Amén. Bendito sea el Señor, amada pastora Saray. Dios bendiga tu vida y la vida de todos los que miran y escuchan este hermoso programa. Pues complacido de poder estar acá compartiendo con usted el tema que hoy Dios ha puesto en su corazón. Muy contenta de su compañía. Gracias por haber aceptado la invitación, estimado pastor. Nos gozamos y vamos a platicar en este programa tan especial del libro de los libros. Voy a leer para ustedes acá un versículo que siempre ha llenado mi vida. Se encuentra en el Salmo 19, los versículos 5 al 7. Perdón, 7 al 9. Dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Leo el 10 también. Dice: deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Juntos vamos a elevar esa oración delante de la presencia del Señor, para que sea el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad?, operando en el corazón de nuestro amable público, que cada sábado se conecta con nosotros para recibir la bendición. ¿Nos guías en oración, estimado pastor? Por supuesto. Padre y Dios que estás en los cielos, te damos gracias a ti por darnos la oportunidad de compartir este tiempo, de hablar, Señor, de esta preciosa inspiración y revelación de tu palabra. Gracias porque tenemos la dicha de llegar hasta los hogares a través de este medio y traer bendición, Señor, traer palabras de vida que llenan el corazón y que sustentan el alma de todo el que escucha y ve. Ponemos este tiempo, nuestras vidas y todo lo que vamos a decir delante de ti para que sean guiados por tu Santo Espíritu y en la acción misma de su quehacer pueda impactar, transformar, renovar, alcanzar, traer sanidad a las mentes, vidas y corazones, a cada uno en la necesidad en particular. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, oramos. Amén. Gracias, pastor. De verdad, cuando pensamos, tenemos todo un mes que se dedica como el mes de la Biblia, la palabra de Dios. Hay tantos libros en el mundo, ya hoy no están ni en físico, la mayoría están virtuales, pero todos estos libros hubo tiempos en que estuvieron tan a la moda, ¿verdad? Qué barbaridad, se volvieron un bestseller, fue algo tan tremendo con tantos libros, pero hoy ¿dónde están? Pero hay un libro que ha trascendido los tiempos, ha trascendido la historia. Se ha levantado incólume contra las inclemencias del tiempo, de la hostilidad de la gente, de las religiones, de las situaciones, de todo lo que ha venido pasando. Y ese libro sigue ahí. Ese libro se encuentra todavía ahí. Ese libro es la Biblia. Pastor Cristian, ¿por qué será? ¿Por qué es tan importante ese libro? ¿Cuál es la importancia de la Biblia?
Bueno, tenemos que partir diciendo que es la inspiración y la revelación de Dios. Y esta misma nos dice que cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Y este libro ha tenido la capacidad en sí mismo, al ser revelación e inspiración de Dios, tener las cualidades de su inspirador, de su creador, que no dejan de ser. Y aun cuando los tiempos cambian, las modas cambian, las edades cambian, pues esta palabra, la cual, como dice Hebreos, es viva, ¿verdad? Y es eficaz, va sin duda adquiriendo la vida y la importancia que tiene para la época, para las circunstancias, para las necesidades. Por lo tanto, pues continúa siendo tan efectiva como el momento mismo en que Dios la inspiró y la declaró en el corazón de aquellas personas, para el momento, supongo yo, en aquel tiempo, y para el ahora. Entonces, de ahí un poco que podemos decir la importancia que sigue teniendo, porque son vida. Es la palabra misma de Dios, salida Amén. de la boca de Dios. Tengo por acá, pastor, un pasaje, de pronto y lo buscamos en Claro. 2 de Timoteo 3, Sí. 16 y 17. Claro que sí. Hermosa escritura, preciosa. Nos habla directamente de esta inspiración, ¿verdad? Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir. Bueno, vamos a leerlo para no parafrasearlo. ¿Qué le parece? Y a usted que ahí en casa escucha y ve, si tiene su Biblia, yo soy uno que soy de los que raya la Biblia. No sé si para algunos no está bien o qué, pero yo tengo la Biblia mía rayada por todo lado, ¿verdad? Entonces este es uno de los pasajes. Yo le llamo uno de los muchos 3:16 del Nuevo Testamento que tienen curiosamente gran importancia. Y lo leemos. Sí, pastor. Dice así, segunda carta de Timoteo o a Timoteo escrita por Pablo, versículo 16 en el capítulo 3. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Qué declaración más tremenda, qué declaración. Y bueno, ya me dan ganas de predicar aquí, Háblanos un poquito del pasaje. pero es que tenemos que darnos cuenta que la palabra de Dios no es solamente inspiración y revelación de Dios. Hay un propósito. Hay un propósito, y este es uno de los versículos que nos permite ver ese propósito de Dios para la vida. O sea, la Biblia si hubiese sido escrita nada más como un invento, como una narración, como algo que a alguien se le ocurrió, pues como se estaba indicando, son libros que se agarran y se guardan, se leen y ahí quedan. Mas sin embargo, el objetivo de esta palabra, que está inspirada por Dios, habiendo Dios usado a muchos a personas, más de 40 aproximadamente dicen los estudios, tiene como propósito afectar su vida, impactar su vida en este proceso, y lo cito una vez más. Dice, útil para enseñar, para redarguir. Así que es un proceso en el cual, sobre todo aquella persona que está reconociendo a Jesucristo, porque dice que somos nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron ya, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Cómo van a pasar las cosas nuevas en mí? Bueno, las cosas nuevas en una vida que reconoce a Jesucristo como su único y suficiente Salvador van a pasar a partir de tener la disposición de desechar lo viejo, pero no para dejar el espacio vacío, sino para darle camino a algo nuevo. Y eso algo nuevo, ¿dónde lo vas a encontrar? Pues en el manual de vida, en el que Dios nos dejó para que aprendiésemos. O más bien, yo a veces uso esta frase, pastora, para que reaprendamos, para que volvamos a escribir nuestras vidas. Y esta tiene parte de esa finalidad, para que
esta nos enseñe cómo vamos a vivir, cómo vamos a proceder. Y en el proceso pues dice, para redarguir, porque todos los principios y conceptos de Dios pues nos comienzan a redarguir. Recuerde que esta es viva, dice Hebreos capítulo 12, la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Entonces empieza en este proceso de traer nuevos preceptos que se van a convertir en conceptos y van a hacer toda una nueva estructura de una vida nueva que ahora yo quiero vivir en el Señor. Y luego dice para corregir, porque comienza a corregir mi forma de pensar, comienza a corregir mi forma de hablar, porque la Escritura dice cuál es el pensamiento del hombre, tal es él. Entonces lo que yo pienso, eso hablo. Y entonces yo comienzo a cambiar mi forma de hablar y comienzo a cambiar por ende mi forma de actuar. Y termina diciendo, para instruir en justicia, porque entonces comienza uno a andar en la verdad, en la rectitud de Dios. Y termina diciendo, hermosa aporte que dice, a fin de que el hombre de Dios, y aquí pues entiéndase criatura de Dios, hombre o mujer, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y a esto yo le refiero un pasaje que yo lo tomo siempre como un pasaje insigne en mi vida. Dice Efesios capítulo 2 versículo 10, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces no fue propósito ni diseño de Dios crearnos para ver qué salía y para qué, a ver qué hacíamos, sino que nos creó a imagen, a hechura suya, pero para buenas obras. Y esas buenas obras pues se van a efectuar en mi vida a partir de que yo entiendo cuál es el propósito de Dios conmigo, el diseño de Dios conmigo, cuando yo recupero mi identidad como criatura de Dios, pero también como hijo e hija de Dios, y así se ejecutan las buenas obras en mi vida. Entonces por eso dice, enteramente preparado para buena obra. Pastor, ¿qué otro libro nos podrá dejar enteramente preparados para toda buena obra? Bueno, yo creo que ¿A través de cuál otro? Es que ninguno, no lo hay. O sea, hay buena literatura y hay historia y demás, pero uno que cambie, que transforme tu vida, que te hable de todos y de cada uno de los temas que usted necesita para la vida, exacto, que te equipe, sí. pues yo tengo que decirlo con toda humildad, no lo hay. Es la inspiración de Dios, la Biblia, el compendio de libros, la Biblia. Amén, amén, amén. La Biblia es una colección de libros. Esto es impresionante. Yo me pongo a pensar en algo como esto. 66 libros, escritos la mayoría por diferentes autores, en un lapso aproximado de 1500 años. Así es. Y coinciden entre ellos de una manera tan única, tan bien hecha. Si no hay contradicción, y eso es a lo que muchos eruditos, hombres y mujeres de ciencia, después de haber sido personas que negaban de la existencia de Dios, de la creación de Dios, de hombres y mujeres que solamente funcionaban y funcionan con el método científico y demás, llegaron al meterse a leer la palabra, llegaron como hombres y personas de estudio y mujeres de estudio a darse cuenta, no hay contradicción en la palabra. Una de las cosas que me gusta de la palabra y me apasiona y a mí me inspira la palabra, es que curiosamente la palabra está escrita de una forma que no esconde hechos y realidades difíciles y momentos en la historia que marcan el propósito de Dios a través de los años. O sea, habla tan veraz de los pecados de los mismos hombres que Dios usó y los evidencia. O sea, no es excluyente, no es una inspiración, no es una revelación que solamente como que habla de lo bonito y divino de Dios. No, habla de las realidades de la creación de Dios. Y en todo ese proceso pues termina dándonos los consejos de vida que necesitamos. Pero sí, es parte de lo hermoso porque la palabra de Dios habla tal y cual es y no esconde las realidades y viene y muestra
el camino, muestra la problemática, pero también muestra la salida. Y es ahí donde se convierte en algo útil para la criatura, para el ser creado, para usted y para mí. Que no he logrado salirme de ese versículo. Nos dice, nos deja enteramente preparados para toda buena obra. Es tan impresionante, pastor, que los sucesos anteriores desde el Génesis, desde el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia, nos dejan a nosotros todo un ejemplo a seguir sobre lo que se debe hacer y sobre lo que no se debe hacer. Porque los ejemplos, mientras impartía un discipulado, ahora el martes, mientras impartía un discipulado a uno de los grupos, estábamos mirando qué maneras, cómo Dios castigó, por ejemplo, la rebeldía en aquellos hombres que se levantaron contra Aarón, contra Moisés, el guía que Dios escogió, para los que no saben, para sacar a su pueblo Israel de la esclavitud de Egipto y llevarlo a la tierra prometida. Y sucedieron cosas de rebeldía tan tremendas que nos dejan a nosotros una enseñanza sobre cosas que no debemos hacer porque disgustan la presencia divina de Dios, para decirlo así, porque tiene nombre, se llama pecado, es pecado y desagrada a Dios. Entonces, hubieron cosas tan lindas, miramos los hombres de fe, las mujeres de fe, un ejemplo a seguir, pero miramos esta gente que cometió tanta desobediencia y es un ejemplo para no seguir. Claro. Pastor, cuando miramos, observamos, porque así, muy rápido, ¿verdad? De una manera muy rápida, la importancia de la Biblia, lo que es la Biblia, lo que significa un poquito ella para nosotros, nos ponemos a pensar, bueno, al menos en su caso, en mi caso, como pastores, nosotros nos encontramos con gente de todas las edades. Y cuando tenemos que presentar el Evangelio, y esta pregunta se nos hace mucho de parte de nuestros jóvenes. Imagino que usted también, pastor, ¿cómo le hablo? Le dicen a uno, a una persona de diferente situación, qué sé yo, ¿cómo le llevo el Evangelio a la juventud? Hablemos un poquito de eso. Claro. Bueno, hay que contextualizarse. Siempre es importante hablarle a las personas al nivel en que se encuentran, ¿verdad? Porque yo puedo saber mucho de la palabra y ser un erudito y demás y haber hecho muchos estudios, pero si yo quiero llegarle a cierto contexto de la población, yo tengo que ubicarme. Entonces empieza no con ellos, sino conmigo, ¿verdad? Donde tengo la necesidad de entender dónde me encuentro. Y así, pues, también ajustar el chip en mi mente para saber cómo voy a hablar y qué vocabulario voy a usar. Y ser creativo es importante. Esto no lo estoy inventando yo, Jesús lo usó. Jesús lo usó. Jesús siempre usó su contexto, el contexto donde estaba. Si estaba con pescadores, le habló usando vocabulario para pescadores. Si estaba con gente que entendía el pastoreo, pues habló como tal. Si estaba entre doctores de la ley, pues habló como tal. Entonces Jesús siempre se ubicó en el contexto en el que estaba para poder hablar de una manera puntual. Y recuerde que en este momento pues el compendio de la Biblia pues existía, el Antiguo Testamento, que bien se lo conocían, ¿verdad? Mas no necesariamente todo lo que ahora nosotros tenemos, los otros 27 libros, ¿verdad?, que conocemos como parte del Nuevo Testamento. Se estaba escribiendo en ese momento. Y lo que quiero decir es importante empezar por ubicarse. Y yo veo a Jesús ubicándose. Y yo veo a Jesús usando vocabulario que era adecuado y apropiado para las personas que escuchaban. Y a partir de ello, pues también exponer la palabra como es la palabra. Volvamos al texto de 2 de Timoteo. Claro. 3:16 dice, es inspirada por Dios, útil
para enseñar, útil para redarguir, para corregir. Entonces, no voy a hacer yo con mi imposición el que va a provocar un cambio. Es la palabra. Entonces, yo tengo que abrir la boca bajo la expectativa que la palabra que sale de mi boca es la que va a provocar ese redarguir, ese corregir, va a inspirar algo diferente. Entonces, si yo me pongo a hablarle a muchachos y yo comienzo a tirarles duro, como decimos, indirectas, y a comenzarle a regañarlos y a decirles que ustedes son esto, es que ustedes son aquello, es que ustedes son unos vagos, y es que ustedes no escuchan, y es que son unos rebeldes. Bueno, pues me habré ganado el disgusto, pero no porque la palabra no tenía eficacia, sino porque yo no supe presentar la palabra. ¿Verdad? Entonces, si encuentra una persona que tiene la pericia para transmitirla, entonces va a lograr un amalgamiento que va a provocar el impacto. Dice que la palabra cumple aquello para lo cual fue enviada, dice Isaías. No volverá a él vacía. Entonces, los que la exponemos, los que la presentamos, tenemos que tener esa delicadeza, ese cuidado. No voy a ser yo el que va a provocar un algo, es la palabra como tal. Yo he estado ante expositores donde uno siente el rencor, la amargura, no sé, el enojo, y uno dice, bueno, de ahí, ¿qué le pasa? ¿Verdad? Y termina uno más escuchando esa frustración del expositor que la palabra. Igual, toda persona que escucha percibe ese gesto, ese tono. Y esto no estoy diciendo que usted no pueda imprimirle autoridad, no estoy diciendo que no pueda imprimirle esa seriedad que necesita, pero hay que saber que es ella la que va a hacer la obra, la palabra misma. Entonces, cuando usted le habla a jóvenes, no tiene que convertirse en un vulgar para hablarle a jóvenes, ni en un relajado, pero sí puede usar de palabras que ellos entiendan, puede agarrar un verso y sin tergiversarlo, pues de repente decirlo con las palabras que ellos van a entender, y hacer y aplicar ejemplos, ¿verdad?, actuales para poderles expresar a ellos el mensaje, y ellos van a estar atentos. ¿Sí? Lo mismo pasa con los niños. Los niños son personitas que tienen menos léxico. Entonces, ¿qué tiene que hacer la persona que expone la palabra a niños? Pues ser muy creativo. Es lo primero. Entonces usted se puede inventar un personaje. A mí me gusta. De verdad que a mí me gusta mucho. En el pasado tenía un personaje que se llamaba Soplito. Ajá. Y Soplito iba a las escuelas, ¿verdad? Y Soplito era una mampara que permitía que yo me viera de aquí, como del pecho, aquí donde, para arriba, y fuera de esa mampara colgaba como las piernillas, ¿verdad?, de un muñeco que nosotros habíamos tejido y todas las cosas, y habíamos cosido. Y bueno, era toda una historia, y Soplito tenía todo un testimonio de vida. Entonces, una de las cosas que pasan con los niños, dicen los que estudian, es que la capacidad de concentración con un niño equivale a 1 minuto por cada año de vida. Entonces, si tienes un niño de 5 años, pues créame que usted va a tener 5 buenos minutos de ese niño. Y así, ¿verdad?, en lo sucesivo. Entonces, pero al ser creativo, y yo modulaba la voz, pues no usaba la voz que tengo, ¿verdad? Y me inventaba otra, ¿verdad? Y uno veía el pasillo de la escuela lleno, y todos sentados y viendo ahí, escuchando una historia que involucraba la palabra de Dios, un mensaje, y tenés a niños atentos. ¿Qué están recibiendo? La palabra. Amén. De una forma creativa. Y es, una vez más, ubicándonos en el contexto.
para usar el recurso que Dios nos ha dado y que al fin y al cabo el mensaje llegue. Sí, es que yo, bueno, como pastora podría decir el público, bueno, como pastora ella piensa así, pero es que teniendo algo tan único, tan importante como la palabra de Dios, no podemos callárnosla, no podemos callárnosla. Si es en nuestro hogar, pues aprovechemos cada momento Amén. para aplicar la palabra. Y les cuento una anécdota basada en la palabra, créanme. Nosotros crecimos en una familia pastoral y mi papá, hasta cuando tenía que disciplinarnos, nos mencionaba la palabra. Claro que Y sí. era tan tremendo, él decía, bueno, venga acá, y te sentaba. Ajá. Y ibas asustadito porque ay, y sabías que habías incurrido en un error y que te iban a disciplinar. Entonces decía, te voy a disciplinar en aquel momento cuando la disciplina incluía la vara de la corrección. Ahora pues ya sabemos, no vamos a entrar en detalle, ¿verdad? Pero en aquel momento cuando la disciplina incluía la vara de la corrección, te sentaban y te decían, y yo te voy a disciplinar, así, esa palabra era exactamente la que mi papá usaba. Sí. Te voy a disciplinar porque la palabra de Dios, por Dios, si te la leían. Te la leían y usted ahí esperando, pastor. Sí. Esperando la cueriada, literal. No era que te maltrataban y te dejaban por allá, No. pero sí te disciplinaban. Sí. El asunto es que, y entonces hay un versículo que dice, instruye, no, que castiga con vara a tu hijo para que no muera. Ay, Dios mío, había una varita para castigarte. Sí. Pero el asunto, te leían el pasaje. Después, por la mañana, muy seguidamente escuchaba uno, instruye al niño en su Sí, camino. amén, amén. Y cuando fuere viejo no se apartará. Mira, es el libro que muestra el camino. ¿Por qué? Lo que dice el Salmo 119, 105, ¿verdad? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, porque es ella la que ilumina tu camino. ¿Y Amén. qué decir, pastor, verdad? Del altar familiar que debemos hacer, no solo los pastores con Sí, nuestros no, hijos, todos, ¿verdad? todos. ¿Qué tal le mencionamos un poquito a nuestro amado público, los que no saben lo que es el altar familiar? Bueno, déjeme retomar un poquito de eso que estás diciendo. Yo soy uno que yo fui educado igual en disciplina y amonestación del Señor, como dice Efesios, ¿verdad? Qué buena, gracias. Y también mis padres usaron para corregirnos la vara, con mucho amor, con mucha firmeza, sin maltratos. Y yo creo que yo le debo mucho de lo que somos hoy por hoy, todos los 5 en el Señor, sirviéndole y demás, al hecho de que ellos tomaron esa iniciativa, no tuvieron temor, lo hicieron con amor y con determinación. Hago un paréntesis para los padres que nos escuchan también, hablando un poquito y tal vez me desvío, pero dejo esto. Cuando corrijas a un hijo, no hablando de este tipo de corrección, solamente te pido, nunca lo mandes, si hizo algo incorrecto, no lo mandes a orar como castigo, o no lo mandes a leer la Biblia como castigo, ¿verdad? Porque he debido corregir padres que como castigo mandan a los hijos a orar, Santo o Dios. mandan a los hijos a leer la Biblia para como que se les ilumine, pero no es como funciona, porque van a asociar en el proceso de formación, van a asociar aquello como un castigo. Entonces cierro el paréntesis ahí porque lo vi oportuno. Pero el altar familiar es algo muy descuidado. Sí. Ha sido algo muy descuidado por las familias, la tecnología, la televisión, los teléfonos, las pantallas en los cuartos han venido a individualizar, a dividir la familia, a separar la familia, las muchas ocupaciones. Todo esto está obrando
en aras de distanciar, de disminuir la efectividad de la unidad y sobre todo del acuerdo. Entonces, esto es algo que tenemos que ver, que de repente el enemigo está obrando con astucia en un hogar donde hay principios de vida en Cristo. De repente no está mediando una situación de pecado, pero sí de distracción, y entonces está restándonos poder y autoridad. Las familias han dejado de conocer más a Dios, de experimentar más a Dios, y por ende la división comienza a tener participación. Y hay un refrán que dice: divide y vencerás, ¿verdad? No es bíblico, pero es muy cierto. Entonces, ya vemos, el enemigo no usa estrategias directamente pecaminosas, lasciviosas, sino que está usando estrategias de distanciamiento. Y menciono esto para decir que ahora cada uno por su lado, ¿verdad? Y se ha dejado de cultivar ese altar en los hogares. En mi casa, por costumbre, todos los días a las 6:30 de la mañana, antes de irse a las escuelas y al trabajo y demás, hay un devocional. Hacemos lectura de la palabra, hacemos una breve explicación, hacemos oración. Hemos incluido también entre semana por la noche, los días martes específicamente, estamos incluyendo ahora, practicamos la cena del Señor como parte de otro tiempo de altar familiar. Lindísimo, y nos sirve para reflexionar en la palabra, para pedirnos perdón por cuestiones que hayan pasado durante la semana. Entonces, todas estas son prácticas y usted puede adoptarlas, y usted puede crear otras inclusive, que nos llevan a estar juntos, a hablar, a conversar, a dialogar sobre palabras de vida, a reflexionar cómo se aplican y demás. Y créame, no se necesita, se lo digo como un pastor que, si bien es cierto, pues también estudié y todo esto, pero si hay algo que a mí me ha traído un cambio y ha traído algo de vida a mi vida, ha sido meterme con la palabra, y no porque he estado en institutos y demás, sino porque la palabra cumple aquello para que ha sido enviada. Amén. Entonces, si hay algo que ha provocado vida en mi vida, es a medida que yo me he metido con la palabra. Entonces, esa vivencia, esa experiencia, la cual yo también transmito, insto a la congregación y a cuantos puedan, métase con la palabra, es la que ha traído en mí la convicción de que a medida que yo expongo más a mis hijas, porque soy padre, somos padres, mi esposa y yo, de 3 niñas, una de 13, una de 12 y otra de 10. Entonces sé que ellas van a recibir el conocimiento que necesitan para las decisiones que vienen en la vida. Sí, entonces, tengo que decir que cada uno de estos tiempos es sumamente valiosos. Son sumamente valiosos porque preguntan. Claro, de eso se trata. Sí, porque preguntan, porque se inquietan, y qué es aquello y qué es lo otro. Y entonces te llevan a ti como padre a ir un poco más allá, ¿no? Sí, sí. Entonces esto te compromete, esto te lleva a invertir tiempo de una mejor manera. Entonces, por eso le digo, padre, usted no necesita haber tenido todo un instituto, haber ido a la universidad bíblica además para leerle un pasaje a su hijo, para contarle una historia, para explicarle un poco acerca de lo que está diciendo ahí. Y si se le generan dudas, pues investiga un poquito más con su pastor, con su pastora y con el maestro de la iglesia, y ahí hay crecimiento. El tema es que a veces, y lo digo puntualmente, no es solamente un tema de que no se ha priorizado o de un nivel que domina la pereza, el sacar tiempo como esto, sino que hay como un temor también. Y es que si me preguntan algo que no sé, ¿verdad? Y si salen, pues no pasa nada. Si no sabes qué responder, dices, no sé, nada más. Voy a preguntar. ¿Qué ejemplo más hermoso pueden ver los hijos respecto a los padres que tienen la capacidad y la humildad de decir, a pesar de que son grandotes y son los papás, ¿verdad?, de la casa, el papá y la mamá, pues que saben decir, no sé,
No sé, y voy a investigar. Usted les está enseñando un principio de vida. Amén. El principio de vida que te lleva a preguntar y te lleva al proceso de aprender. Y otros en nuestras vidas van a ayudarnos a crecer porque nos enseñan. Y eso usted se lo puede enseñar. Porque cuando usted acostumbra a un hijo a que tenga la libertad de preguntarte a ti, aunque usted no tenga todas las respuestas, pues el hijo siempre va a volver a ti para preguntarte. Claro Versus que sí. a tener que ir a consultar a otro lado porque usted se niega, porque usted, no moleste, ya usted salió con su preguntadera, usted otra vez, esto. Tener cuidado con Entonces creas una barrera y esa barrera lleva a tu hijo, de todos modos no me va a responder, ¿para qué voy a gastar palabras en preguntarle? Va y pregunta a otro lado y oirá lo que no quiere oír y lo que no debe oír. Entonces es Sí. parte de lo que hacemos. Sí, muy importante. Te hacía la pregunta, quería que entráramos en esa parte porque ya se ha dado que hay padres que dicen, es que ¿cómo voy a hacer el altar familiar? Y cuando leo el pasaje, usted porque es pastor o usted porque es pastora. Entonces sus hijos tienen la libertad de preguntarle y usted les contesta. Pero qué lindo enseñarles ese principio de humildad, aprender a reconocer cuando tengo limitación, Claro. pero también saber que sé a dónde acudir. Y qué bonito que los hijos aprendan. Sí, papá no se siente el saberlo todo, o mamá es humilde para reconocer que no lo sabía, pero también puede preguntar. Y se quedan esperando. Claro. Y se quedan esperando, porque también podrías decirle, bueno, anda, pregúntale a tu pastor o a tu maestro o a tu maestra. Pero no, más lindo que sigan en la conversación con usted, conmigo, con sus padres, porque es ahí donde está la puerta abierta, sabiendo que tenemos la palabra de Dios. Y algo importante, pastor, nosotros tenemos la dicha de tener no una Biblia en la casa. Por Dios santo, qué montón de Biblias en casa. Sí. Y yo estoy allí en un grupo en dos grupos, con misioneros, en grupos de oración, y miro los testimonios tan tremendos donde escuchaba, y hago un paréntesis aquí para mencionar Dale, esto. sí, claro. Escuchaba una de las muchachas decir algo como esto. Dice que mientras conversaba con un grupo allá en el extranjero, ¿verdad? Allí allá en el lugar donde ella está, le dice, solo tengo 10 Biblias y ustedes son 37 personas. ¿Cómo hago? Y empezó a preguntar quiénes son líderes acá. Pues resulta que todos los que tenía eran líderes. Ajá. Entonces dice, bueno, no me queda más que repartir las 10 Biblias hasta donde alcance. Pero de pronto se levanta uno y le da la Biblia, le regala la Biblia a aquel, se levanta otro, y varios regalan las Biblias a los que quedaron sin Biblia, y le dice, pero necesitabas la palabra de Dios. Bueno, y empieza a contarles su vivencia, su testimonio, y le dice, es que yo sé que en el caso de ellos les ha costado más. Te cuento mi experiencia, le dice. Es que yo he estado memorizando y yo sé, tengo memoria. ¿Y cómo le has hecho si no tenías un ejemplar de eso, Sí. verdad? ¿Cómo le has hecho? Bueno, es que yo pasé mi experiencia, estuve en la cárcel por causa de la palabra de Dios. Vean lo importante. Qué tremendo. Estuve en la cárcel por causa de la palabra de Dios, y lo recordé por esto. Porque dice, cuando reuní a mis 2 hijos para leer la palabra con ellos, alguien en la noche nos escuchó de fuera, se dio cuenta que teníamos la palabra, y no solo me la quitaron, no solo la rompieron, no solo la desbarataron, sino que fui a dar a la cárcel por Vea tener la usted. palabra. Sin embargo, allá nos llevaban pequeños trozos de pergamino con pasajes, y así lo fuimos memorizando. Qué tremendo. Y no, y eso todavía lo mejor es esto. ¿Y cómo hacías para que no te descubrieran que tenías esos trozos de pergamino con la palabra? No, tenía que memorizarlo muy rápido. Aprendimos a memorizar muy rápido para que cuando nos descubrieran, no importa que se lo llevaran, ya lo teníamos aquí. Sí, sí. Y oiga, y es que de verdad uno ha menospreciado la capacidad que Dios le ha dado. Y eso es parte del asunto. Sí. No solamente que a la gente le da temor que le van a preguntar, o decir, bueno, es que a mí no se me pega nada.
¿verdad? Y es falta de volverse a aplicar, porque si usted comienza poco a poco, y si bien es cierto, el que ha dejado la práctica, pues le va a costar un poquito más, pero no quiere decir que no vas a volver a refrescarte. Tu cerebro tiene la capacidad de volverse a regenerar. Sí. Ahora, para los chiquillos le cuesta menos, porque mis hijas en la escuela que tenemos, pues es parte del currículum que se brinda, es cristocéntrico y tienen que aprenderse porciones bíblicas. Todos los meses tienen que recitar 18, 20 versículos, se los tienen que aprender y decirlos. Entonces, si yo las veo, a mis dos hijas mayores les toma 15 minutos contabilizados aprenderse 20 versículos y los dicen y los recitan. Y es sorprendente, o sea, yo soy testigo de eso, y los chicos de la escuela, mire, les dan la porción bíblica y como hay premio para el que lo dice primero, y oh, bendito sea Dios por esa competencia tan linda, ¿verdad? Imagínense que todas las competencias fueran basadas en aprenderse la Biblia. Tienen la capacidad, tenemos la capacidad. Recientemente una de mis hijas, mi hija mayor, era parte de una competencia donde debía recitar todos los proverbios. Amados y amadas, amigo que nos escucha, amiga que nos escucha, ha recitado los 31 proverbios de memoria. Entonces, es que nos hacemos perezosillos, ¿verdad? O perezosotes, ¿verdad? Pero esto es lo hermoso, aportando un poquito. O sea, hay personas que la excusa es que a mí no se me pega nada, es que qué miedo. Bueno, si seguimos con excusas, no vamos a llegar a donde tenemos que llegar. Si seguimos con temores y con miedos, pues lo que va a ensancharse es el reino de las tinieblas y no el reino de la luz. Entonces hay que tomar decisiones, porque la palabra, Jesús dijo, ustedes consideran que en las escrituras está la vida, ¿verdad? Entonces escudriñarlas, en la escritura está la vida, es lámpara a nuestros pies, es lumbrera a nuestro camino. Si queremos encontrar el camino hacia el Padre, hay que leer las escrituras. Amén. Entonces es parte de lo que debemos decidirnos, porque no necesitamos de grandes estrategias, es simple y sencillamente meternos con la palabra, punto y aparte. Amén, así es. Sí, es que, por ejemplo, usted, o sea, lo que usted dice que sucede con sus hijas a través de la enseñanza, a través de la escuela misma, porque tienen la escuela en la iglesia y porque trabajan de esa manera, gloria a Dios. Por eso me llamó la atención invitarle para este programa tan importante acerca de la palabra, porque he oído cómo lo trabajan ustedes. En el caso de nosotros, vuelvo un poquito allá a nuestra historia, mi papá nos ponía de tarea, pero no era por castigo, no, qué bueno. No era por castigo. Decía, apréndase tal versículo, apréndase tal salmo. Y he ahí la importancia de la palabra. Cuando yo estuve en los momentos de agonía en mi salud, yo no podía predicarle al diablo y decirle, váyase con su enfermedad, llévesela de aquí. Ni siquiera podía señalarlo. Llegó un momento que yo no podía mover ni mis manos. Pero aquí estaba bien armada. Tenía todo un arsenal de pasajes de la palabra. Y es que ella es tan importante, que ella es salud, ella es fuerzas, ella es vida, ella es fortaleza en cada ocasión. Para cada ocasión tienes un pasaje, y no uno, un montón de pasajes, y no digamos pasajes, digamos promesas en esta palabra que, como bien decías antes, pastor, es viva. No es un libro guardado por allí, es viva, pero más que viva, eficaz. Así es. Así es. Eficaz. Así es. Yo supe lo que fue estar atravesando un momento de salud muy duro y empezar a recitar en el Salmo 30, oh Jehová, a ti clamé y me sanaste. Cierto. Bendice, alma mía, Jehová, y no te olvides de sus beneficios, porque en un momento de dificultad no tienes la palabra memorizada, no la tienes a mano, no encuentras un pastor en ese momento que llegue y te lleve la palabra, estás tú sola o tú solo allí, pero tienes la palabra aquí. Hoy te estamos motivando a que la memorices. Amén.
Oiga, la tienes aquí en tu mente, en tu corazón, y llévala, hazla tuya. Ella es viva, ella es eficaz. Amén. Llévala en tu corazón, recítala. Si no puedes abrir la boca, porque, pastor, yo llegué a un momento Oh, tan grave en mi salud. Yo llegué a un momento que lo que hacía era vomitar. Si me hablaban y me movía, vomitaba, y yo ya no sé ni qué, porque ya no tenía nada en mi estómago. Y allí, en esa cama, yo creí que me iba. Yo empecé a preguntar en mi mente, Señor, ¿será que me voy? Pero el Señor empieza a traer a mi mente la palabra, y yo empiezo a declararla en mi mente, a confesarla. Empiezo a confesarla en mi mente, y como ella es viva Amén. y es eficaz, empieza a hacerse real. Amén. En mí. Así es. Oiga, yo estoy aquí por eso, porque Dios es fiel, y porque a través de la palabra Él operó en mí. aleluya, amén. Amén. Esto es tremendo. Entonces, por eso hoy queremos dejarle claro a nuestro amable público, Así es. queremos dejarle claro la importancia de esa palabra. ¿Qué fue lo que me llevó a tenerla allí? Que hace muchos años atrás, mi papá, no solo a mí, ahí verán a mis hermanas, igual como dice el hermano, ahí verán a mis hermanas sirviéndole a Dios. Porque esa palabra quedó guardada, o sea, la hicimos nuestra, es una vivencia total. Es la vivencia de siempre, la palabra de Dios, porque ella está viva. Está viva. Y no digamos no puedo, porque recuerde que si usted dice no puedo, no puede. Pero si usted dice voy a memorizarla, oh por Dios, si usted sabe que va a caminar en la oscuridad, usted no se va sin llevar una linterna. Claro. Ahora, bueno, como andamos nuestro celular, sabemos que vamos a alumbrar con él, si es el caso, pero no se anima a irse a caminar en una oscuridad sin llevar con qué alumbrar. El mundo está oscuro, el mundo está triste, lleno de enfermedad, de tristeza y de todo tipo de oscuridad, de Cierto. pecado y de situaciones. Cierto. No camine por este mundo sin la luz de la palabra. Amén, amén. Es tan esencial. Y sobre todo ahora, hay otra excusa. Es que no me gusta leer. Oh, sí. No me gusta leer. Yo he visto que hoy más que nunca, y si bien es cierto, antes había un concepto de que el costarricense es poco para leer, ¿verdad? Y yo fui testigo de eso, porque yo en la escuela, en el colegio, de repente no me gustaba mucho leer, pero tenía que hacerlo. Cuando me metí con la palabra, Dios despertó una mayor inquietud de leer. Pero hoy por hoy la gente dice, a mí no me gusta leer. No es tan cierto. No es tan cierto. ¿Cuántos mensajes de texto, de teléfono lees al día? Sí. ¿Cuántas cosas lees de las redes sociales? Muchísimas, hoy por hoy. Así que es otra excusa. Otra excusa de que no me gusta. No es que no me gusta leer, es que de repente no te has dispuesto a leer la palabra del Señor. Y esto ha venido como una estrategia del enemigo para mantener entretenida a la gente con otras cosas. Al enemigo no le interesa que tú veas la luz. Al enemigo no le interesa que tú veas lo que va a alumbrar tu camino. Al enemigo no le interesa que tú conozcas de la verdad de Dios. Al enemigo le interesa que tú sigas creyendo mentiras. Al enemigo le interesa que tú sigas guardando rencores y engaños en tu corazón, producto de los desaciertos de la vida, de lo que te ha sucedido, de lo que te ha acontecido. Mas la palabra de Dios, ella te puede mostrar el camino a seguir. No hay ninguna tentación que no traiga consigo la salida. No hay prueba de la cual Dios no te vaya a dar las fuerzas para salir. Pero usted va a encontrarlas en la palabra. La palabra de Dios es la herramienta que Él nos ha dejado para que nosotros nos fortalezcamos en el Señor, para que nosotros nos sustentemos en el poder de su fuerza y podamos sobrellevar toda carga y podamos salir adelante y vencer toda adversidad y ser, como dice la palabra, más que vencedores. Amén, así es. Bueno, para ir concluyendo, pastor, en esa misma palabra
Se nos muestra el camino al Padre a través de Jesucristo. Amén. ¿Y por qué no guiamos a las personas amadas que nos están escuchando en una oración a recibir a Jesucristo en su corazón, a los que no lo hayan hecho, Amén. invitándoles también, porque la palabra es vida, es salvación, es sanidad, Amén. es todo. Entonces cerramos en este momento con una oración por todo este amable público que nos está escuchando, para que si el que está enfermo reciba sanidad a través de las promesas de la palabra, Así y el que es. no tiene a Cristo en su corazón también le puede recibir. Amén. Oramos. Dios y Padre Celestial, en este momento nos dirigimos a todas aquellas personas que están mirando, que están escuchando, que han sacado un tiempo para mirar este programa tan precioso. Aquellos que se lo encontraron en el camino, pero en este momento con palabras de poder y de autoridad que Dios pone en boca de sus hijos, declaramos la palabra de vida. En este día, tú que te encuentras en medio de cualquier adversidad, de cualquier confusión, de cualquier problema, de cualquier desacierto que estés viviendo, te digo en esta hora, hay palabra de propósito y de vida para tu vida. Hay un camino, hay una salida. Jesucristo es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Él no es un camino, Él no es una verdad, Él no es una vida, Él es la única verdad, el único camino, Él es la vida. Yo quisiera que tú ahí donde te encuentras, si no has tenido un encuentro personal con Jesucristo, ábrele tu corazón a Él en este momento y dile: Padre Celestial, ven a mi encuentro, ven a mi vida, ven a mis circunstancias, Señor, y que tus palabras se conviertan en palabra viva aquí en mi ser. Muéstrame tu voluntad. Háblame de quién eres tú, Señor, y ven a mi corazón, porque yo quiero ser tu hijo, tu hija. Si tú estás enfermo en esta hora, la palabra de Dios dice que por las llagas de Jesucristo fuimos nosotros curados. Así que en el nombre de Cristo Jesús le hablamos a la enfermedad y le ordenamos en el nombre de Cristo Jesús retroceder en este momento por el poder de la palabra, y declaramos que recibes sanidad en esa afectación de tu cuerpo, en ese diagnóstico, en ese pronóstico. En este momento recibes vida en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pastor, muchas gracias por haber estado con nosotros. Yo sé que ha sido de mucha bendición. Amén. Dios te bendiga, muchas gracias. Y a usted, amable público, le damos las muchas gracias también por haber estado con nosotros. Le bendecimos en el nombre de Jesús, y yo sé que esta palabra está causando el efecto en usted, porque ella es la palabra viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Nunca deje de leerla. Dios le bendiga, Dios le guarde. Muchas gracias. Buenas tardes.